Hola, buenas noches. Estamos otra vez aquí en el canal en un vídeo breve, una nota bene. Hoy vamos a hablar de este trágico acontecimiento. De hecho, como dije en el libro, perdón, en el vídeo más largo del otro día, en el seminario, en el que empecé con un excurso, una digresión ya sobre el tema y se me fue un poco, se me alargó un poco demasiado y quería hablarlo en un vídeo breve. Sin embargo, hoy nos hemos levantado con la noticia de que este profesor Jason Arde ha muerto, ha fallecido y, y al final pues toda la conversación sobre este caso pues se ha vuelto todavía más pantanosa, más trágica de lo que ya era, porque el caso yo creo que era muy fácil de simplificar y de hacer de esta persona un chivo expiatorio, que es probablemente lo que se ha estado haciendo durante 2 semanas y al final pues ha tenido consecuencias todavía peores a la destrucción ya de la vida, al menos la vida profesional de esta persona. De hecho, pues conocí el caso no de leerlo directamente de los medios, sino en algún chat con colegas, pues de ir viendo las noticias y realmente no le presté mucha atención al principio porque de alguna forma me pareció pues algo que es quizá no tanto, pero un poco el pan de cada día. Tampoco me pareció que fuera tan raro, porque de casos de fraude como este, pues está lleno. Ha habido siempre y siempre habrá. No es una cuestión solamente del DEI, de esta política de inclusión, de minorías, de cuotas, etcétera. En España, por ejemplo, hubo políticas similarmente nefastas durante la época de Franco, en la que se puso en las universidades a gente solamente porque estaban dentro de la línea de ciertos, ahí iba a decir partidos, bueno, como se quiera llamar, o ciertas ideologías, estaban bien colocados o habían sido militares o lo que fuera. Y entonces esto me lo decían algunos profesores que en su época, cuando ellos eran estudiantes, pues muchos de sus profes simplemente habían sido colocados allí por méritos que nada tenían que ver con lo académico. Todo el mundo lo sabía, pero al final tampoco importaba mucho. Es verdad que la cosa cambia un poco cuando la universidad ya no es una universidad menor de un país irrelevante o menor, sino una universidad que se jacta o se ha jactado de ser, o la han jactado, la han promovido, pues la han vendido, que realmente es un producto comercial. La educación en el Reino Unido es lo primero que se exporta, como sabéis, es el primer sector de exportaciones de productos en el Reino Unido. Ha sido hasta hace poco, o quizá todavía lo es la educación. Se venden títulos. Y es el mercado financiero en el que es toda una especulación financiera y la especulación, digamos, de la venta de títulos, no de acciones, sino de títulos universitarios. Yo tengo uno, por ejemplo, ya lo sabéis. Pues yo, todo lo que digo no lo digo por rabia y tal, sino que a mí me perjudica. Esto es como si el precio de mi acción hubiera bajado, pues se hubiera hundido completamente, que es lo que ha sucedido estos días, porque claro, decir ahora que eres graduado de Cambridge, decir, bueno, pues puede ser cualquier cosa, puede ser un matao que le caía bien a alguien, o un plagiador o lo que sea. Y como dije, pues esto es un poco injusto, ah, pero tenía que pasar y al final todo ha sido una tragedia, porque al final, ¿qué tenía que hacer la gente? Pues tampoco, no comentar sobre el tema. Pues es un escándalo, es un escándalo. Y bueno, ha tenido consecuencias fatales, pero la gran pregunta que yo me hago y sobre la que especulaba en el otro vídeo es por qué se ha hecho tanto bombo de un tema que normalmente es lo que decíamos, en las universidades cada día, cada año hay muchísimos casos de estos y no se habla de ello. Y en muchos casos, incluso hoy en día, estoy seguro que hay muchísimas universidades en las que hay gente plagiando y tal, otra gente que lo denuncia y nadie va a hacer nada, porque si se ponen de acuerdo todas las autoridades, pues no va a pasar nada. Dicho de otro modo, cuando pasa, esto trasciende y cuando esta persona que en teoría tendría que haber sido simplemente depurada por procedimientos internos de la Universidad de Cambridge, todo esto ha saltado a los medios, se ha hecho una cacería de esta persona en el mundo fuera de la universidad, que en teoría no tendría que decir nada. Además, son universidades que son básicamente privadas. O sea, no es como en España que decir, bueno, este tío lo hemos estado pagando
los impuestos de... No, allí lo pagan los estudiantes, eso sí, si los estudiantes se enfadan, pero claro, es que los propios estudiantes son los que han ido allí, lo han tenido como profesor. Y bueno, yo también he visto en la propia Universidad de Cambridge como un poco pasan de todo cuando algún estudiante se ha quejado de ciertos comportamientos de alguien un poco pues más arriba. Si uno es profesor y tú eres simplemente el estudiante, pues no tienes básicamente cero a apelar, no tienes nada que hacer. Has pagado la matrícula, pero al final eres uno, es decir, el estudiantado como colectivo tiene mucho poder, pues el cliente, pero tú como estudiante, uno solo, no eres nada. Seas becado o te lo pagan los padres o lo que sea. Pero da igual, pagas mucho dinero, pero no es tanto. Al final se pueden permitir perder un estudiante en Cambridge o en Oxford. Quizá dentro de poco ya no, pero ahora todavía se lo pueden permitir. Entonces la cuestión es por qué ha trascendido tanto y yo entiendo que si trasciende, y esto lo hemos hablado con varias gente, todo el mundo tiene su pequeña teoría de la conspiración, pero para mí hay algo que sí que está claro, no sé muy bien, no puedo decir exactamente el motivo, es imposible saberlo. Lo que sí que sé es que esto no trasciende si no existe una voluntad de que trascienda, como en tantas otras cosas que... Entonces la pregunta, claro, es ¿por qué se han decidido a hacer público este caso, a hacer una caza de brujas con este señor, que ha hecho algo que está muy mal, pero a ver, tampoco ha matado a nadie? Y no sé, es que hay muchísimos casos peores y en fin, lo dejo aquí por el por qué. Ha salido, pasando a otro tema, pero que está directamente conectado, y es de lo que quería hablar también un poco en este vídeo, pues hoy, revisando un poco, por ejemplo, el periódico este de Barcelona, La Vanguardia, que pues, muchos días me lo miro para cabrearme un poco y buscar cosas de las que quejarme como si no existieran suficientes. Pero aparte de todo esto, que es muy humano y muy habitual en todos nosotros, de abrir el internet y ponerse enfermo, pues lo que me ha interesado es encontrar en el mismo lugar, esto lo he recortado, la noticia de que ha sido hallado muerto este ex profesor de Cambridge, acusado de plagio en un contexto de racismo, y han tenido que ponerlo del racismo, supongo que para que quedara políticamente correcto. Yo creo que esto todavía es peor, porque es como si intentaran exculparlo solo por lo del racismo. Y este ha sido el problema de entrada, de plantearlo todo como una cuestión de racismo. Al final da igual, este tío era profesor y ya lo dijo algún otro, si no hubiera, seguramente es verdad que si no hubiera sido negro, el primer profesor negro, bueno, como dicen hoy, de raza o racializado, como lo quieras decir, ah, pues quizá la noticia no habría trascendido. No lo sé, pero pues está la noticia esta, tenía 41 años, y, y al lado está para mí la otra noticia que no sé si está hecho de forma deliberada o no, porque ya sabéis que en Internet pues, te salen las noticias un poco según la configuración de tu propio navegador y tal, pero es una noticia sobre el medidor universitario, que este es el tema que a mí me interesa más. No quería tratar más el tema de este pobre hombre, que al final, pues, ha sido un final que creo que es no merecido, que es demasiado lo que se ha hecho y seguramente no está bien, no sé. La cuestión es que en todo el tema universitario, creo que no es casualidad que esta noticia salga al lado de otra noticia que habla sobre los rankings. Y en el fondo, lo del caso de Jason Arde y lo de los rankings está muy relacionado. Y es un tema que ya hemos tratado, el que también os empecé a hablar en este excurso en el seminario de Ashoka. No tenía ya casi nada que ver con lo de Ashoka, pero sí que tenía que ver con el libro de Beckwith sobre el Buda griego y todas esas muchas teorías que salen en publicaciones universitarias. Y la razón por las que muchos académicos escriben, sobre todo en el mundo de las ciencias sociales, escriben cosas escandalosas, es una razón puramente económica y comprensible, es decir, tienen que dar de comer a su familia. Entonces, para dar de comer a tu familia tienes que tener un trabajo. Para tener un trabajo en la universidad y que no te echen, no solamente tienes que publicar, sino que se tiene que citar, como sabéis todos, y da igual si te citan para rebatirte o no, es un índice de influencia y de impacto, todos los índices de impacto. Y claro, aquí la pregunta sería, muy bien, ¿es posible que los creadores de este sistema de impacto sean tan torpes
que no se den cuenta de que simplemente cuantificar o medir el índice de impacto no implica que el artículo sea de calidad, mi intuición me dice que tan tontos no serán. Es bastante obvio, creo que hasta un niño pequeño sin mucha formación entendería que el hecho de ser citado muchas veces no significa que te citen para bien. Con lo cual, a lo mejor te citan para decir que tu obra es una completa bazofia. Pero aquí la cuestión es que se cite para tener presencia, para que el mensaje se difunda. Entonces, en ciertos casos hay un interés político para que ciertos mensajes se vayan difundiendo y se les dé legitimidad, es decir, el mero hecho de existir en revistas con peer review, con revisión de pares, pues ya da una cierta legitimidad a ciertos discursos. Entonces, esto es muy útil. Simplemente que exista esta herramienta que al final pues patrocinan y pagan los políticos, recordad, no los universitarios, o al menos en general son los políticos los que deciden las líneas educativas en muchas partes, o gente rica o gente con una especial interés en ciertas cuestiones. Y también está la cuestión de, pues, de los libros y tal. Si se cita mucho a un libro, aunque sea de forma controvertida, pues muchas bibliotecas necesitarán el libro. Se demuestra que se está hablando del tema. Como cuando hablábamos, por ejemplo, hablábamos de la cuestión de la historicidad del Buda. Lo llevo todo siempre a nuestro campo porque el canal trata de eso, pero pues, se puede aplicar a muchísimas otras cosas. No conozco también el mundo de la ciencia dura. En la ciencia dura el problema es la replicabilidad, por lo que entiendo, de lo que hablan muchísimo los científicos, en lo que los lleva de cabeza. En nuestro caso es una cuestión diferente, muchas veces son pues cuestiones que tienen más que ver con la ideología en nuestro momento, o en el caso, por ejemplo, del estudio del budismo, el debate eterno, infinito, sobre si el Buda histórico existió o no existió y tal. Claro, puede ser que muchos artículos sobre si la inexistencia de un Buda histórico sea algo demasiado extremo. Sin embargo, si quieres escribir en contra, pues ya lo tienes que citar. Y al final esto es impacto, es la demostración de que tu profesor, el profesor de tu universidad, pues está dentro del campo, se habla de él, aunque sea mal, y esto pues da nombre a las universidades, entonces es una forma de atraer a estudiantes en general. Y, y en este caso, pues los rankings son algo que las universidades en España antes no, creo que no les preocupaba mucho, ahora ya un poco más. Y aquí la noticia es que el empuje de los campus chinos desplaza a las universidades españolas. Con lo cual las pobres universidades españolas, algunas que habían conseguido ya levantar un poco la cabeza y aparecer allí entre las primeras 200 o las primeras 500, pues ahora tienen la competencia de la China, que tiene mucho dinero, mucha inversión, mucho talento y bueno, y habrá que ver. Esta cuestión del ranking universidad o el medidor, la pregunta es si tiene futuro o no tiene futuro, porque esta es la tercera cuestión que quería tratar en el vídeo, que es la del futuro de la enseñanza universitaria o la enseñanza superior. Ayer hablando también de estos temas, que son pues la comidilla de los que nos dedicamos más o menos al mundo de la educación, que hoy en día es muchísima gente, somos el nuevo proletariado, porque yo creo que no conozco a nadie que en algún momento u otro no dé cursos de algo y sea profesor de hacer pan o profesor de hacer cuencos o de música o de lo que sea. Todos hacemos algo y enseñamos esto que hacemos a otros, con lo cual todo el mundo es profesor, todo el mundo es académico o cosas así. Pero bueno. La cuestión es que, pues hablando del tema con algún colega, también me mandaban algún vídeo de profesores en Estados Unidos que cuentan esto. Lo que cuenta tanta gente en tantas partes, también aquí lo que me queda más cerca a mí, pues en España o parte de Cataluña, donde conozco a mucha gente, pues que los estudiantes no saben leer o no leen. Esto es algo que un poco pues, impresiona mucho a gente, incluso de mi generación, creo, el hecho de que no lean, no están acostumbrados a leer, que solo ven vídeos y cosas así, son incapaces de escribir un párrafo. Y claro, en un principio piensas, bueno, esto es el fin de la educación y tal, pero puede ser que sea el fin de la educación tal y como la conocemos y el inicio de otra, porque al final ya hemos dicho siempre que cuando se inventó la escritura o cuando se empezó a difundir la escritura como forma de transmisión del conocimiento,
tuvo un impacto tan dramático como este. Es decir, la gente ya no diría, bueno, es que no sabe escribir, diría, es que ya no sabe memorizar. Esto está en muchas partes, famosamente en Platón, cuando aparece en aquel diálogo no me acuerdo de qué personaje es de los diálogos, que se está estudiando de memoria un texto que lo lleva escondido y cuando Sócrates lo ve y dice, ¿qué llevas aquí? ¿Qué llevas aquí debajo? Como ahora diríamos, ¿no? ¿Qué llevas aquí? El móvil en clase que estás llevando, que tienes el móvil, que estás haciendo trampas. Pues aquel que hacía trampas en Platón llevaba un escrito, un texto escrito. Y claro, Sócrates, el personaje platónico le dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tan patán de no improvisar, de no tener el don de la oratoria, de haberlo pensado antes, haberlo desarrollado por ti mismo y que necesitas un papel escrito para poder decir algo? Con esto, para mí es un poco similar a la cuestión de la música con la inteligencia artificial, todo este debate. Ya sé que de entrada quizá no tiene mucho que ver, pero lo que quiero decir es que en el caso de la música y la inteligencia artificial, mucha gente ha dicho, bueno, esta música hecha con IA suena toda igual, suena enlatada, suena no sé qué. Bueno, todo esto que se dice ahora de la música hecha con IA automáticamente es lo que hemos dicho siempre, digamos, los alternativos, es lo que hemos dicho siempre de la música mainstream, de la música para las masas, que suena enlatada, toda es la misma, son siempre las mismas armonías. Es decir, es una copia de la misma copia que se va rehaciendo y es siempre lo mismo, básicamente. Entonces, la música hecha por la IA simplemente automatiza este proceso que ya existía, que se hizo siempre y no hay nada nuevo. Entonces, los que quieran hacer algo nuevo lo pueden seguir haciendo y los que no, pues claro, la IA ha dejado sin trabajo a los que no hacían nada. Y los que sí hacían, pues están saliendo, aparte de la música, la creación del jazz y tal, pues la cantidad de grupos que lo llaman la anti-IA o lo que sea que pues siguen y triunfan y crecen porque a la gente todavía le gusta más este tipo de cosas raras y en fin, en el caso de lo académico, que es a lo que íbamos, pues cuánta gente, no es que el mundo académico se había convertido ya en una cosa totalmente soporífera. Si habíamos llegado a un punto máximo y la IA quizás sea lo que lo hará estallar, por suerte o por desgracia, y hará que pues la gente vea que el rey iba desnudo. Muchas de estas conferencias o congresos son de una persona allí o varias o no sé cuántas reuniéndose. Yo también he estado allí, también lo he hecho, pero al final dices, pues todo esto ¿para qué sirve? Vas ahí, te escribes un paper sabiendo que tienes que más o menos complacer tienes que estar en una especie de estándar y lo lees allí en público, algunos te escuchan, otros no te escuchan. No digo que no existan muchos contextos en los que verdaderamente existe un debate genuino y honesto entre académicos. Esto es real, existe, y normalmente existe en la cafetería, no en los congresos. Por eso, por ejemplo, en el mundo de la indología en Europa, yo me acuerdo cuando empecé el doctorado, en aquellos tiempos, la profesora que ahora está en Toronto, Elisa Freschi, profesora de filosofía india, y otra gente, casi todos italianos, montaron una cosa que estaba muy bien, que está totalmente alineado con la filosofía, bueno, al revés, Bodivilla está totalmente alineado con aquella filosofía, por eso siempre estoy aquí tomando un café, siempre que puedo, aunque sea muy tarde, pues que se llama el Coffee Break Conference, la conferencia o el congreso de la pausa del café. La idea era, y fracasó totalmente, claro, este es el problema, la idea era crear un espacio de intercambio intelectual entre jóvenes académicos, sobre todo, pero no tan jóvenes. En Italia se hizo varias veces, vinieron primeras espadas de la indología italiana, que es como decir la indología mundial, porque Italia en este campo es puntera, tanto dentro de Italia como fuera, es un gran país en este sentido y en muchos. Y la cuestión es que los italianos, como genios que son, pues montaron el Coffee Break Conference. Y yo creo que al final, bueno, primero porque en aquella época muchos de estos que lo montaban estaban en su fase de doctorado o de postdoc y todavía, digamos, no tuvieran o no tuvieran hijos, podían hacerlo. Pero de entrada ya muchas de estas conferencias, es la propia presión, no sé si son los muros de la universidad, no sé qué lo hace, la presencia de ciertos profesores y tal, pues que hace que se vuelva todo un poco más esclerótico, está el miedo de a ver qué dirás. Me decía muchas veces un amigo, John Fernquest, que vivía en Bangkok y lo conocía allí y trabajaba para el Bangkok Post.
de periodista, pero es un tío que estudia de todo y luego hizo un doctorado sobre cuestiones de sánscrito y tal, pero hacía cosas de derechos humanos, había estado en... bueno, un periodista, un músico, hace un poco de todo, no sé dónde vive ahora mismo, pero había vivido mucho tiempo en Tailandia. Y ha publicado muchos artículos sobre historia de Birmania medieval, porque lee birmano y aprendió birmano no en la universidad, sino en campos de refugiados en Tailandia, que se ve que es uno de los mejores lugares para aprender birmano fuera de Birmania, porque por desgracia hay tantos campos de refugiados. Y John Fergus es muy amigo de, ¿cómo se llama de nombre? De, bueno, lo tengo por allí su libro. Carney, el autor de sí, Carney creo es de Powerful Learning, este libro sobre los intelectuales en Birmania, el siglo XVII y tal. Un momento, lo busco que ya que estamos en el vídeo. Michael Carney. Charney, no Carney. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Charney, pero se escribe Charney. Michael Charney. No sé por qué no me salía. Y Michael Charney estaba, de hecho, creo que vive en Cambridge, justamente. No sé, creo que daba clases de historia en Londres. En cualquier caso, Michael Charney sí que es profesor destacado y tal y cual, y eran muy amigos. John Fernquest publicó estos textos en el Journal del SOAS, pero él mismo no es un académico de profesión, entonces pues escribía muchas cosas, mucho por Facebook, lo que hace mucha gente, pues escribir, tener una personalidad pública sin complejos. Y claro, el consejo de Charney, de su amigo académico real, era que no malbaratara su capital intelectual, que no malbaratara su capital, the scholar capital, o como lo llamamos, sí, algo así como su capital intelectual. Es decir, que vigiles cuánto compartes tu conocimiento porque estás como dando materiales a los demás y sobre todo si cometes errores, que es el gran terror de pues, cometer errores, pues hay que vigilar mucho lo que se dice. Por lo tanto, se escribía casi todo, se leía, se leen papers, vas a un lugar y lees el paper, la mayoría de gente escribe mal, incluso peor en inglés, y al final dices, bueno, quizá mejor, ¿no? Que los chavales vean vídeos y que sepan hablar al menos, y que en vez de darle importancia a la escritura, le den importancia a la oratoria. Pues esto es otro tema. En España, durante mucho tiempo, pues la gente sí ha sabido escribir, más o menos, pero casi nadie sabe hablar. Yo no digo que yo sepa hablar, pero tío, hablar de una forma que más o menos cree un cierto interés, ya no digo hablar bien, un gran vocabulario, que también es un requisito, pero tener el don de la oratoria y poder dar una charla y generar interés en la audiencia, explicar las cuestiones con claridad y no solamente con pedantería, pues esta ha sido una virtud que en España no hemos tenido. Yo me acuerdo cuando salí de España para estudiar fuera, pues te das cuenta de que en todos los países daba igual si eran del tercer mundo, del segundo, del cuarto, del quinto. Hablaban mejor, habían sido educados para hablar en público, sobre todo en el mundo anglosajón, que nos da mil patadas, pero también en Italia, por ejemplo, y que había como un arte de saber hablar en público. Y bueno, y esto ahora con esta oralidad del mundo digital, pues puede que vuelva. O sea, los chavales tampoco son tan tontos y ya veremos qué pasa. Pero con estos amigos, pues muchas veces también hemos comentado sobre el futuro de la universidad. Yo hace muchos años ya, recuerdo que en 2018 ya, cuando estábamos con mis colegas Abraham Vélez de Cea y Ricardo Guerrero, que hemos traducido algún libro del Pali al español, pues ya en aquel tiempo me acuerdo que con ellos ya les decía que la universidad, tal y como la conocemos, tenía unos 10 años máximo de vida y todo más o menos se ha cumplido. Era bastante fácil de ver. La cuestión de la IA en aquel momento, si uno seguía a influencers del MIT y de lugares punteros, ya se veía que estaba emergiendo y que iba a explotar en algún momento y ahora lo ha hecho.
Y bueno, y la propia decadencia de este sistema universitario de rankings y de tal, y que todo el mundo sabe que es un timo, y hasta ahora pues nadie se atrevía a decirlo, y ahora yo creo que nos vamos a atrever a decirlo, o mucha gente más se atreverá a decirlo, y a adoptar vías vías de ganarse la vida o la profesionalización del intelectual puede que vuelva a un estado mucho más fluido, no porque queramos, no porque seamos más sabios, sino por necesidad, porque va a explotar esta burbuja que tenía que explotar, ya todo el mundo lo sabía, no podía ser verdad que todo esto se aceptara, que toda esta mala calidad, toda esta basura académica proliferara de esta forma tan descontrolada y todo el mundo sabiendo que es basura y que nadie lo diga. Y ahora pues van pues, con algún chivo expiatorio, como hemos dicho antes y tal, pues puede pasar. Y hoy justamente también en alguno de estos chats, hablando sobre el tema del que hablamos al principio, claro, uno se pregunta, un colega preguntaba, ¿no? Pero al final la pregunta es esta, ¿cómo, si nos ponemos serios, cómo se distingue a un buen académico de uno que no lo es? O sea, un buen libro académico de uno que no lo es. Plagios aparte, etcétera, etcétera. Si hemos llegado a un punto en el que no solamente, no solamente se acepta a nivel universitario y académico que, por ejemplo, no es verdad que existan dos géneros o se pone en cuestión obviedades como que existen dos géneros, masculino, femenino o hombre, mujer, y entonces se empieza a complicar toda la cuestión. Esto digo lo de género como muchísimas otras cosas que se complican de una forma que acaba siendo tan vaga y tan confusa que no tiene ningún sentido, va totalmente contra la obviedad y contra el sentido común y aún así se ha aceptado. Pero el problema no es solamente este, es que si dices algo en contra tampoco se te acepta. Es decir, los primeros críticos a este profesor de Cambridge fueron depurados ellos. No se depuró al profesor plagiador, sino que fueron depurados estos primeros críticos. Y esto es lo normal, es lo que decía al principio. Lo normal es que se depure a los que dicen la verdad. Y esto es lo que le pasó también a este colega aquí en España, ha pasado muchísimas otras veces, y no se puede denunciar. Claro, el problema de esto es que no puedes denunciar, o sea, porque denunciar es lo que ya hizo esta persona, y por denunciar algo que es real, pues ha sido depurado. Y entonces, ¿qué vas a denunciar que han depurado aún? Te van a depurar aquí también. No tiene ningún sentido. Yo en alguna ocasión también he tenido la tentación de hacer, como dicen en inglés, de chivato, de whistleblower. Pero ¿para qué vas a hacer de chivato y de qué? ¿Qué vas a ganar? No solo te vas a buscar problemas. Harías un bien público si los demás te escucharan, pero tampoco te van a escuchar. Más bien te van a procesar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues callar y seguir más o menos intentando no meterte en muchos problemas. Pero en la parte más práctica del mundo de la enseñanza, que es siempre necesaria, existe por una razón. Yo creo que pues va a haber una vuelta a esto que decíamos antes, un poco como jocosamente, pero que todo el mundo sea profesor. Pero en el fondo, por ejemplo, en la Edad Media, pues todo el mundo era profesor, pues si tú eras carpintero, también eres profesor de carpintería. Entonces siempre aparece, por ejemplo, en los textos en Pali, siempre aparece así como un carpintero o un aprendiz de carpintero, o así como un matarife o el aprendiz de matarife. Siempre está el profesional o el aprendiz. Es decir, si el otro es el aprendiz, es que el profesional es profesor y le enseña a cómo hacer las cosas al aprendiz. Entonces yo creo que el mundo de la enseñanza va a empezar a expandir otra vez y es algo, a mí me parece bueno. Otros colegas han dicho, no, sí, es una transformación casi casi integral del sistema educativo en una FP, como una especie de, una gran FP, una especie de gran campo de la FP, de la formación profesional. Solo enseñar lo que piden las empresas. Esto a mí me parece estupendo porque, bueno, si a mí me viene alguien a arreglar el váter, pues quiero que haya recibido una instrucción, cosa que en España, por ejemplo, no pasa. Y hay gente haciendo de albañil que no han aprendido a ser albañiles. Pero podrían aprender, pero tampoco lo han aprendido. Y entonces habrá toda una gran rama que será el volver a aprender a hacer cosas, cómo se hacen las cosas, las que se tengan que hacer, incluyendo también, por ejemplo, la agricultura y otros campos del saber hacer. Y esto pues se va a comer una parte de lo que en los últimos decenios se ha comido la enseñanza superior de institutos y universidades que no tenía que ser para la masa de esta forma.
decir, no todo el mundo tenía que ir a la universidad a aprender sociología, no tiene ningún sentido. La labor del sociólogo solo tiene sentido si el resto de gente no son sociólogos. Pero toda una sociedad de sociólogos y de gente con másters en humanidades es una sociedad muerta. Pero esta gente están allí en la cúspide en la cúspide de una pirámide para hacer de intelectuales, que tendríamos que ser los intelectuales, una pequeña minoría en una sociedad que hace cosas, que se desarrolla, que tiene su industria, su agricultura y tal. Ah, bueno, esta obviamente es mi opinión. Y yo creo que en este sentido, pues está bien que el sistema haya estallado, que haya implosionado y que se vuelva a dar importancia a enseñar a hacer cosas reales, cosas con las manos, cosas con los pies, con el cuerpo, etcétera. O sea que por una parte mi predicción es que va a ir, pues ya está sucediendo, hacia el saber hacer y luego las cuestiones más del saber teórico pues se van a ir difundiendo por otros canales. Y en el caso de los estudios del budismo, yo creo que en España una vía que tiene mucho futuro son las propias comunidades de practicantes y tal. Y entonces también encontrar vías de comunicación fluidas entre gente que tiene una aproximación más historicista, positiva o académica y gente que es más practicante, como hay puntos de interés común, de intersección, pues allí puede crecer pues un campo muy fértil para que se desarrolle con respeto mutuo, siempre que exista, que de momento yo creo que existe. Y, y en las universidades o instituciones propiamente dichas, yo creo que van a quedar siempre una élite de intelectuales, que es lo que debe ser, para que traten ciertos temas y allí deberían ir pues, los cocos, la gente que es lo que dijimos, ¿no? Es de sentido común. Hay gente que son superdotados, ahora se llaman de altas capacidades, o gente que se les da muy bien la matemática teórica o lo que sea, o la física teórica, pues para estos que vayan allí, les das un sueldo, lo que sea, y que hagan lo suyo y que experimenten y que jueguen con los laboratorios o lo que sea. Y lo mismo en la filología, tiene que ser algo para gente realmente apasionada, no para las masas, y con esto termino, como en mi caso, y yo ya empiezo a ser viejo, pero yo recuerdo, son los tiempos pre-Boloña, es decir, los tiempos que ahora se recuerdan como si fuera una especie de paraíso perdido, y era un completo desastre, un desastre moral, en mi opinión. Y es que en el primer curso de la universidad, cuando hacíamos una troncal, una asignatura para todo el mundo, todos los de filología, que era teoría de la literatura y literatura comparada. Vamos a ver, literatura comparada y teoría de la literatura. Básicamente teoría de la literatura. Y era una asignatura anual, de todo el año. La daban dos profesores, uno cada semestre. Y en mi caso, los dos profesores eran muy buenos. Uno era Carlos Garriga, helenista, profesor de griego, buenísimo, que me influyó mucho y muy positivamente. Y el otro era David Viñas, que no sé si todavía está, supongo que sí, porque era joven en aquel momento, y que es hispanista y también buenísimo. Yo recuerdo, pues tenía 18 años, todavía recuerdo las lecciones de estos dos profesores, me lo pasé muy bien y tal. Pero recuerdo que David Viñas en aquel momento, que creo que había hecho estancias en el extranjero, como tocaba un joven profesor de esta nueva hornada. Pero David Viñas ya era los que se preparaban para tomar el relevo y entrar en lo de Boloña, que expulsó a los dinosaurios tipo Jordi Llobet y demás. Y, y nos decía, que siempre lo recordaré, nos dio una lista un día, un handout. Y, miraos esta lista, y había 100 títulos, 100 libros. Y todos ahí pues, la leímos, yo qué sé, la Ilíada, lo que sea, iba todo más o menos hacia el canon occidental, el que ya está denostado y tal y cual, pero un poco el canon de Blue, una cosa así, como el canon, sí, el canon anglosajón, según los anglosajones, empezando por los griegos, tal, la Biblia, no sé qué, y eran 100 libros. Y nos dijo, esto es el plan de lectura de los mismos estudiantes que sois vosotros, pero en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es exactamente el mismo curso, Teoría de la Literatura, Literatura Comparada, primer año. ah, los freshers, los estudiantes de primer año, los que entran del instituto, si quieres dedicarte a ser filólogo, a ser experto en literatura, pues la cosa va en serio, chaval. O sea, esto es como los otros, si el albañil se levanta a las 6 de la mañana o a las 5 para ir a trabajar a 3 bajo cero y tú, pues tu labor es similarmente dolorosa, vas a leer como un cosaco, vas a leer muchísimo.
Pues nosotros teníamos que leer 10 libros, un 10% de la cantidad. Además, los 10 libros que nos dieron para leer eran todos libritos, eran como novelitas pequeñas. Bartleby el escribiente, que es un libro de 40 páginas, que sé, muy, muy breve. La metamorfosis, la transformación de Kafka, muy, muy breve. De la Biblia, pues no te va. ¿Para qué leerse la Biblia si te puedes leer el libro de Job, que es también un librito pequeño? Cosas así pequeñitas para que no nos asustáramos y para que no dejáramos la universidad, porque ahora que tenían estudiantes, pues para que los clientes no se fueran a otro negocio, a otra carrera o lo que fuera. Y pues la gente de mi curso se quejaron de que había demasiados libros para leer en todo, en un año, en una carrera de literatura, de filología o literatura. Entonces yo creo, para concluir, que barrer a toda esta gente a la universidad es un gran beneficio para todos y incluyendo, yo creo que los primeros que van a beneficiar son toda esta gente que acabaron en la universidad porque no sabían exactamente qué hacer y se los envió allí como, o sea, el concepto sería lo contrario a carne de cañón. Carne de cañón es vas a un lugar en el que te maltratarán y te matarán, y en la universidad es en un lugar en el que te protegerán durante un tiempo. Esto es lo que es la pandemia que ha habido en mi generación. Gente que ha estado demasiado protegida en las burbujas universitarias y esto pues le hace más daño que bien. Yo me encontraba con mucha gente, por ejemplo, al terminar la carrera, cuando tuve que trabajar un poquito para ahorrar y irme a la India a estudiar, trabajaba en una librería de Barcelona y trabajaba en el almacén, no de librero, de experto en libros, trabajaba haciendo paquetes y lo que fuera. Trabajo de pequeño para estudiantes o para ahorrar. Y entre mis colegas había gente de mi edad, más o menos. Un año más, un año menos, se habían licenciado o habían hecho un máster o estaban haciendo todavía un máster. Y su trabajo, y el trabajo en aquel almacén era su trabajo. Y entonces, claro, yo pensaba, pero ¿cómo puede ser? O sea, te haces, tú represente que has estudiado sociología, pongo por caso, porque no, nada en contra de los pobres sociólogos, pero en Barcelona hay muchísimos, no sé por qué. Ah, debemos ser muy sociables y nos gusta la sociología. Y estudias sociología, tienes licenciatura en sociología, pero tú no eres sociólogo. Entonces, la gente se entra en una decepción o depresión de pensar, bueno, yo soy sociólogo, pero no, pero trabajo aquí en un almacén, pues picando al ordenador y entrando libros en el almacén y tal, pero acaba siendo tu trabajo, entonces tú no eres sociólogo si estás haciendo esto y lo que se necesita es gente así y no sociólogos. Tener una formación es muy importante para toda la gente, pero lo que quiero decir es que al final masificar la universidad no ha ayudado a la gran mayoría. Ha habido siempre una élite de gente o que se les da muy bien o que son muy inteligentes o que les interesa de verdad, que es para los que se inventó este sistema, y los demás, pues muchos han caído en la trampa, muchos yo creo que si lo hubieran sabido, muchos me lo han dicho, pues hubieran hecho otra cosa, hubieran intentado hacer algo en lo que se aprendiera algo. Yo conozco a muchísima gente que me dice que pasaban por la universidad y no saben exactamente qué aprendieron. Entonces, todo esto es pre-IA, antes de que los profesores lloraran porque los estudiantes no saben leer ni escribir un párrafo. Y los profesores que ahora lloran porque los estudiantes no saben escribir ni leer un párrafo son los de esta generación, en los que se masificó. Entonces, yo creo que hay unas expectativas demasiado altas también sobre lo que es el mundo, lo que es la sociedad, y ahora pues poco a poco vamos despertando de esta... No sé si vamos despertando de una pesadilla o entrando en otra, o exactamente qué es. Yo no lo veo ni tan bien ni tan mal, simplemente se está cambiando el modelo y hay que intentar entender también pues cuál es el objetivo de todos estos sistemas, porque mantener algo por el simple hecho de mantenerlo no tiene ni pies ni cabeza, hay que saber exactamente el por qué se necesita una educación pública y de calidad y y qué significa de calidad exactamente y para enseñar qué. Pero bueno, todo esto un poco de reflexiones intempestivas, el vídeo diario y bueno, espero que a alguien le interesa. Si alguien pues le tiene a bien de escribir alguna crítica o algún comentario crítico sobre lo que he dicho, pues me parece también perfecto, porque de esto se trata. Esto es justamente lo que reivindicamos la mayoría, que se pueda criticar
todo, absolutamente todo, de forma educada y decir, pues yo creo que esto no es así y que haya espacio para todas las opiniones, que esto sí que antes era muy común y ahora muy poco común. Y nada, lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima. Gracias.